Soy Alberto Pérez, soy jefe de proyecto dentro del Departamento de Desarrollo de Atlantis Technology y somos una empresa dentro del sector tecnológico que llevamos a cabo proyectos integradores dentro de las distintas líneas de negocio que manejamos, desde desarrollo de software hasta ingeniería de sistemas, pasando por negocio digital o servicios de data center. Como decía, en mi caso particular estoy dentro de la parte de desarrollo de software y especializado en proyectos de modelado y optimización de procesos de negocio. Creo que a la hora de afrontar una transformación digital es bastante importante y hay que hacer bastante foco dentro de lo que es transformar también los procesos de negocio de nuestros clientes. Entonces, en este sentido y en particular con el cliente Vinter hemos obtenido unos resultados bastante buenos a la hora de modelizar estos procesos mediante Bonita, obteniendo unos resultados bastante óptimos. Y además creo que es importante que esa transformación digital se prolongue en el tiempo y en este sentido Bonita, la mejora continua de esos procesos nos ha ayudado bastante. Los procesos en los que hemos aplicado en el caso de Vinter Bonita están centrados principalmente en la garantía de calidad de todo el proceso aeronáutico, desde los operadores hasta las empresas de mantenimiento aeronáutico, y por otro lado la gestión de la seguridad, también en el ámbito del mantenimiento de aeronaves y en el ámbito de seguridad de las operaciones. Bueno, aunque sí es cierto que actualmente Bonita ya no se encasilla solamente dentro de lo que es el mundo BPM, cuando nosotros llegamos al producto de la mano de Vinter, sí es verdad que íbamos buscando un poco una herramienta en este sentido, ya que los problemas que nos encontrábamos, en particular en Vinter y en otros clientes, eran la necesidad de aumentar la eficiencia de esos procesos de negocio. Entonces, en ese sentido, sí que Bonita nos proporcionaba una solución bastante eficiente y sobre todo nos permitía soluciones flexibles y también, digamos, de acuerdo a cómo se iba evolucionando el mercado tecnológico, que para nosotros también es importante. Al final creo que es fundamental esa colaboración y esa comunicación constante entre la parte de negocio y la parte de desarrollo, porque al final estamos trabajando con esos propios procesos del cliente. Lo que siempre intentamos es aplicamos metodologías ágiles para al final intentar obtener resultados a corto plazo, porque creemos que así se alimenta ese feedback constante con el cliente y creemos que es bueno tanto para la parte de negocio, en el sentido de que se van cumpliendo las expectativas y necesidades de nuestros clientes, y también favorece a la parte de desarrollo en el sentido de que podemos aportar requerimientos más exactos y disminuir esos tiempos de implementación. En el caso de Vinter, los resultados que más se han visto a corto plazo al final son la disminución de los tiempos de tareas repetitivas y tareas administrativas. Al final teníamos una gran cantidad de tareas, teníamos en estos clientes muchas tareas duplicadas, aplicaciones heterogéneas, una gran cantidad de datos complicada de manejar, y al final lo que hemos conseguido es reducir esos tiempos administrativos de manera que ya nuestros clientes puedan reutilizar esos recursos en tareas que aporten un poco más de valor. Y creo que también los resultados se han notado en la monitorización y en el control de esos procesos de negocio de Vinter y sus empresas, que al final, al estar hablando del sector aeronáutico, tiene que ser muy estricto. En nuestro caso, con la experiencia en los distintos proyectos que hemos tenido, tanto en Vinter como en otros clientes, el trato cercano con Bonita Soft nos ha sido muy beneficioso, en el sentido de que hemos podido colaborar en puntos críticos e importantes de nuestros proyectos, y al final nos hemos podido beneficiar un poco de ese aprendizaje, y podemos proporcionar a los nuevos clientes que llegan esa experiencia que hemos ido adquiriendo de la mano de Bonita.